¿Traicionaron los policías a Carlos Manzo? ¿O por qué mataron al asesino en lugar de detenerlo para obligarlo a confesarlo todo? Finalmente ya se conocen los detalles de quien cometió ese homicidio que tiene a Michoacán en llamas y exigiendo la destitución del gobernador. ¿Cómo es? ¿Cómo planeó el ataque? ¿En dónde se hospedó y cómo se le acercó al alcalde para consumar el crimen? En este video responderé a detalle todas estas preguntas. Te mostraré su retrato hablado y te compartiré su modus operandi. Sin embargo, él fue el autor material. ¿Pero qué hay del autor intelectual? Para este video me di a la tarea de revisar las denuncias hechas por Carlos Manzo en contra de personas específicas que, según él, lo amenazaron y rastreé sus más recientes actividades. ¿Huyeron del país tras el crimen o no se encuentran localizables? En los próximos minutos te compartiré toda la información más reciente relacionada con el asesinato del alcalde del Sombrero, las protestas para sacar al gobernador, las motivaciones políticas y te mostraré cómo es Uruapan ahora sin Carlos Manzo. Te adelanto algo, tras este crimen, otro presidente municipal de Michoacán ya alzó la voz. Dice tener miedo de ser el próximo alcalde asesinado. Él es el autor material del homicidio. Una de las preguntas que giran en torno a él es ¿por qué los policías que protegían a Carlos Manzo decidieron abatirlo en lugar de detenerlo para hacerlo hablar? La duda ha adquirido mayor relevancia luego de que este 2 de noviembre, un día después del asesinato del alcalde de Uruapan, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que desde el 10 de diciembre le asignaron a Carlos Manzo 6 elementos y un vehículo de la Guardia Nacional como escoltas. Posteriormente, por decisión del coordinador estatal de la corporación en Michoacán, la seguridad fue reforzada con 8 elementos más y otro vehículo para sumar 14 federales en total. Durante la explicación de la protección ofrecida al alcalde, aseguraron que la protección inmediata del edil estaba a cargo de policías municipales de su confianza, mientras que los agentes federales se encargaban de la seguridad periférica. Cabe mencionar que la seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal, que eran de su confianza, él así lo determinó. Y el personal de la Guardia Nacional se dedicaba a proporcionar la seguridad periférica. A pesar de estas medidas, el alcalde fue asesinado la noche del 1 de noviembre en el centro de Uruapan, Michoacán, y su asesino abatido por policías municipales. Un día después de explicar que eran precisamente los policías municipales quienes estaban en el primer círculo del presidente municipal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que no existen indicios que vinculen a los municipales con la delincuencia organizada. El secretario aseguró que los elementos asignados a la protección del alcalde actuaron dentro de sus funciones. Explicó que en el momento del ataque, uno de los escoltas respondió al fuego y abatió a uno de los agresores como parte de la reacción inmediata del círculo primario de seguridad de Carlos Manzo. Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde. Son ellos los que reaccionan, porque como ya lo dijo el general secretario, estaban en su círculo primario, ellos estaban en el primer círculo, ellos han declarado en la Fiscalía General. Estamos trabajando en conjunto, de manera muy estrecha con la Fiscalía del Estado de Michoacán y al momento, contestando a su pregunta, no hay ningún indicio de que los policías municipales, este grupo de policía municipal que brindaba protección al señor alcalde, haya tenido algún vínculo. Los primeros detalles del asesino material, que no el intelectual, los dio García Harfuch en esa conferencia del 3 de noviembre, así como un día antes. El secretario confirmó que el cuerpo del agresor fue encontrado sin identificación, lo cual lo hizo suponer que el asesino ya sabía que podía ser o detenido o abatido. Dijo también que ya cuentan con pistas obtenidas de su vestimenta y de las cámaras de vigilancia para indagar identidad y su posible vínculo con un grupo delictivo, y adelantó un poco. Dijo que los grupos delictivos que operan en Uruapan son los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Blancos de Troya, pero dijo que por ahora no divulgará más información para no interferir con las indagatorias en curso. Secretario, en las investigaciones ya se revisaron los videos era el Plaza Central, seguramente había videos del gobierno, había videos de las tiendas que había alrededor. Ya se están investigando estos videos y si nos puede dar algún adelanto. Así es, sí. Tenemos imágenes que hemos obtenido de otros negocios del agresor antes del evento y de otras personas que estamos analizando. Pero sí tenemos ya esos videos y estamos trabajando en ello. Te adelanto algo, estos videos ya han sido revelados, de hecho los estás viendo ahora,
Pero voy a profundizar en ellos más adelante, cuando te platique del modus operandi del agresor. En la misma conferencia, el secretario de Defensa justificó un movimiento de militares ocurrido en octubre. Reconoció la salida de 200 soldados de Uruapan, sin embargo, justificó que no se trató de un retiro operativo, sino de un relevo rutinario. Precisó que el 8 de octubre partieron 200 elementos y que el 29 de ese mismo mes llegaron 100 para continuar con las labores de vigilancia. Aclaró que estos movimientos forman parte de una rotación normal de tropas y que los refuerzos se determinan según el comportamiento de la actividad delictiva en cada región. Y ese personal se tiene que estar relevando, se tiene que estar sustituyendo. Se hacía referencia por ahí del 8 de octubre, se mencionaba que el alcalde había dicho que se había retirado 200 elementos. Sí, se van porque se tienen que relevar. El 18 de octubre, después, llegaron 100 elementos más allí a Uruapan, independientemente de que siempre hay, de hecho hay una compañía de la Guardia Nacional en Uruapan y personal de un grupo de infantería en Tacámbaro también permanentemente están ahí. Entonces el 18 de octubre llegaron 100 elementos más. La justificación del secretario de Defensa es también una respuesta política a la oposición, que acusó que el gobierno federal dejó solo a Carlos Manzo pese a que solicitó protección. Sin embargo, el tema del golpeteo político lo abordaré más adelante. Por ahora, me mantengo en la conferencia de este 3 de noviembre, donde Omar García Harfuch reveló que la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan está siendo llevada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán y no por la Fiscalía General de la República. Explicó que la carpeta de investigación se abrió en Michoacán y por esa razón corresponde a las autoridades estatales continuar con las indagatorias, pero dijo que si en el desarrollo del caso surge la necesidad, solicitarán la intervención del fiscal general de la República. Por ahora, García Harfuch consideró que lo más importante no es qué instancia traiga el caso, sino que el crimen se esclarezca y que los responsables sean detenidos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha confirmado entonces la Fiscalía General del Estado sobre este homicidio? Muy buenas noches. Aprovechamos estos segundos para informarles que la Fiscalía General del Estado ha presentado avances en dos momentos. El primero se enfocó en el crimen y el segundo sobre el asesino. Sobre el crimen, confirmó que el alcalde perdió la vida minutos después de haber sido trasladado a un hospital alrededor de las 8:50 de la noche debido a la gravedad de las heridas. Reveló que el edil recibió al menos 7 impactos de bala de un arma calibre 9 milímetros, la cual fue asegurada en el lugar, así como con varios casquillos percutidos. Confirmó también que las autoridades abatieron a uno de los agresores en el sitio del ataque y que no portaba identificación alguna. Además, dijo que durante el homicidio también resultó lesionado un regidor identificado como Víctor Hugo, quien posteriormente fue reportado como fuera de peligro. El fiscal Carlos Torres Piña informó que 2 personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos. Además, reveló el despliegue de un equipo especial conformado por agentes de homicidios, peritos y ministerios públicos en Uruapan para ampliar las investigaciones. Todos estos trabajos los están haciendo las autoridades estatales en coordinación con instancias federales y locales. Pese a que las investigaciones las lleva la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha asegurado que no habrá impunidad en este caso. Incluso ante la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció que este hecho generó indignación ya que el ataque fue cometido en un escenario público frente a cientos de personas. Por su parte, la presidenta expresó sus condolencias a la familia del alcalde y al pueblo de Uruapan y aseguró también que el gobierno federal apoyará para garantizar que este crimen no quede impune. En el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores, se logró la incautación de un arma corta de 9 milímetros, calibre 9 milímetros, así como 7 casquillos percutidos. Al revisar sus pertenencias no se logró encontrar alguna identificación, por lo que estaremos trabajando en las próximas horas para lograr identificar al agresor. También en el lugar de los hechos fue lesionado uno de los regidores, Víctor Hugo, que está fuera de peligro. También informarles que dentro de las diferentes indagaciones que se tienen, hay la detención de 2 personas más que probablemente participaron en los hechos. Más tarde llegó una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el fiscal Carlos Torres Piña y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Allí, el fiscal estatal informó que hasta este 3 de noviembre habían realizado más de 40 dictámenes periciales en distintas áreas, entre ellas genética, balística, fotografía y retrato hablado. No se ha logrado identificar
al agresor, tampoco ha sido reclamado el cuerpo del agresor. Les decía hace rato que se envió una petición al INE para ver si dentro de estas huellas dactilares pudiera revisar o identificarse al agresor. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el retrato del agresor corresponde a un joven de entre 17 y 19 años. Debido a que no portaba identificación oficial, las autoridades no descartan que se trate de un menor de edad. El fiscal aseguró que los exámenes periciales revelaron que el atacante se encontraba bajo los efectos de anfetaminas y marihuana al momento del crimen, el cual confirmó fue planeado. Y confirmó otro caso que ha dejado una pregunta en el aire. Pese a que un día antes confirmó que había un abatido y 2 detenidos, en esta última conferencia dijo que, según los análisis de video y las labores de inteligencia, al menos 2 personas habrían participado en el asesinato. 1, el autor material que fue abatido en el lugar, y 2, otra persona cuya identidad mantuvo bajo reserva. Sobre el segundo detenido ya no ha existido pronunciamiento por parte de ninguna autoridad, ni siquiera se ha confirmado si sigue bajo resguardo o si fue dejado en libertad. Hay la detención de 2 personas más que probablemente participaron en los hechos, pero hay bastante material que acredita lo que ya estamos informando, la posible participación de por lo menos un elemento más en este actuar y la posibilidad de este proceso de otros involucrados. Al día siguiente del asesinato de Carlos Manso, Uruapan despidió a su alcalde. En un homenaje póstumo encabezado por autoridades municipales, su esposa, Grecia Quirós, tomó el estrado vestida de negro y con el sombrero del edil. Entre lágrimas, aseguró que la causa que defendía su esposo no terminará con su muerte. La también presidenta honoraria del DIF afirmó que la lucha que el alcalde mantenía contra el crimen organizado y las injusticias seguirán en pie, respaldada por ella y por los ciudadanos del municipio. Según su testimonio, Carlos Manso fue un líder que nunca dudó en levantar la voz contra la violencia y la corrupción, aún sabiendo los riesgos que enfrentaba. Frente al ataúd de su esposo, trasladado desde una funeraria, Grecia Quirós agradeció el apoyo de la comunidad y reiteró su compromiso con esta causa. En su mensaje, llamó a la población a defender su municipio y a mantener vivo el llamado que caracterizó la gestión de Carlos Manso. Afirmó que, aunque su voz fue silenciada, su legado continuará acompañado por lo que definió como un movimiento ciudadano cansado de la violencia. Durante el acto en la pérgola municipal se realizó una ceremonia cívica. Allí, policías municipales montaron una guardia de honor y colocaron la bandera nacional sobre el féretro del alcalde. No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Esto ocurrió minutos después del velorio del alcalde, a donde acudió el gobernador para dar sus condolencias a los deudos. Sobre este episodio te platiqué ampliamente en mi video anterior, en el que te detallé su llegada y su retiro en poco más de 5 minutos, entre abucheos y hasta el golpe de una mujer enfadada con el mandatario. El velorio y el pronunciamiento de Grecia Quirós ocurrieron en Uruapan. Sin embargo, en paralelo, este 2 de noviembre en Morelia, capital de Michoacán, cientos de personas marcharon en protesta por el crimen. La manifestación llegó hasta el Palacio de Gobierno, donde algunos de los manifestantes irrumpieron en las oficinas, rompieron ventanas, muebles y realizaron destrozos. La exigencia, seguridad para la población, justicia por el asesinato del alcalde y la renuncia del gobernador. Desde el balcón principal del palacio fueron arrojadas mesas, sillas y escritorios, mientras que al interior algunos manifestantes encapuchados lanzaron bombas caseras, destruyeron equipos de cómputo, fotografías de exmandatarios y prendieron fuego a botes de basura. Los gritos pasaron de justicia a fuera Bedoya y fuera Morena. Uno de los inconformes subió al balcón principal y repicó la campana del grito de independencia.
Así pasó casi media hora con el Palacio de Gobierno tomado por manifestantes hasta que elementos de la Policía Estatal llegaron al lugar. Con toletes, balas de goma y gas lacrimógeno, dispersaron a los asistentes y detuvieron a varios de ellos. Medios locales mostraron imágenes de los detenidos siendo arrastrados o inmovilizados por los agentes, mientras otros serán encapsulados dentro del edificio. Sin embargo, otros reporteros tuvieron menos suerte, pues fueron obligados a borrar su material para evitar que se difunda la reacción del gobierno de Michoacán. Secretario, ¿cuál es la situación? Me quitaron mi teléfono. El secretario de Seguridad Pública está allá adentro. Me privó de mi libertad. Dale, estás completamente identificada como prensa. Y me exigió borrar material de mi teléfono. Fue este 3 de noviembre que el gobernador de Michoacán justificó la intervención de las fuerzas de seguridad durante la manifestación en Morelia, acusando que fue necesaria para evitar una tragedia. Según el mandatario, en la protesta detectó la presencia de grupos con intención de provocar desmanes. Incluso acusó que identificaron entre los asistentes a personas vinculadas con el movimiento Frena, con el PAN y el PRI, lo cual consideró como suficiente para que el gobierno intervenga de la manera en que lo hizo. Entre los señalados por el mandatario estuvo un ex magistrado federal identificado como Froilán Muñoz, a quien calificó como un adversario político. Incluso mencionó que tuvo comunicación con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, a quien expresó su preocupación por la participación de servidores públicos locales, tras lo cual el edil negó tener cualquier relación con los hechos. Sobre lo que el gobernador considera un ataque de sus opositores, las autoridades informaron que hay 8 detenidos y que la investigación se encuentra en desarrollo. Eran grupos identificados con partidos políticos, con movimientos de derecha como el Frena, opuesto a López Obrador, algunos grupos o algunos funcionarios del Ayuntamiento de Morelia. Las protestas no han frenado en Michoacán. Este 3 de noviembre, alrededor de 2,000 estudiantes marcharon por las principales calles de Uruapan para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manso. Escuelas de distintos niveles educativos, como la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, suspendieron clases para sumarse a las protestas. Las protestas se extendió por la tarde en Morelia, organizada por 9 instituciones educativas, en las que también hubo choques contra policías. Acaban de decir eso, que me van a dar una calentada. Que el día de mañana no estoy. ¡Verdad! ¡Ay! La ola de indignación y enojo ciudadano llegó a Palacio Nacional este 3 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como natural el sentimiento que se vive en Uruapan tras el asesinato de su alcalde. Dijo que el edil era una persona muy querida en su comunidad y pidió sensibilidad ante el dolor de la población. Sin embargo, tras reconocer la gravedad del crimen, retomó el discurso propuesto por el gobernador del uso del crimen con fines políticos. Bueno, primero, el dolor, la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural y además era un hombre muy querido por su comunidad. Entonces, esa es una cosa y hay que ser sensibles a ello. La otra es el uso político que le quieren dar algunos a esta lamentable y condenable situación. La mandataria aprovechó para recordar a Felipe Calderón, de quien dijo que cuando fue presidente inició la guerra contra el narcotráfico en Michoacán y cuestionó los resultados que dejaron las administraciones que le siguieron. Además, acusó a la oposición, a empresarios y a la derecha de aprovechar el asesinato del alcalde para golpear a su gobierno. De paso, defendió la estrategia de seguridad de su administración. Esta narrativa contra grupos de oposición, empresarios y la derecha ha comenzado a ser retomada también por personas afines al gobierno con el objetivo de posicionar 2 mensajes en torno al asesinato del alcalde de Uruapan. 1, que el gobierno de México no se equivoca con la estrategia de seguridad y 2, que los culpables de la crisis de violencia es la oposición y los gobiernos anteriores, con excepción del de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que de manera institucional, la oposición también ha desatado una ola de críticas contra la estrategia de seguridad del gobierno federal.
A Carlos Manso, un hombre valiente, comprometido con Uruapan, con sus paisanos, que luchó por regresarles la paz, la tranquilidad, la seguridad, no lo mató el crimen organizado, lo mató la indiferencia del gobierno federal, lo mató el abandono del gabinete de seguridad, lo mató la indiferencia de la presidenta Sheinbaum y de todos sus funcionarios, a quienes una y otra vez les pidió apoyo para combatir al crimen organizado y les pidió elementos de seguridad porque temía por su... Desde la Cámara de Diputados, legisladores de oposición acusaron omisión y negligencia en la respuesta de las autoridades federales y estatales. El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que los gobernadores han dejado de asumir su papel en materia de seguridad. Entre ellos, acusó al de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Por su parte, el diputado panista Federico Doring calificó el asesinato de Carlos Manso como un crimen de Estado por haber ignorado los llamados del alcalde para reforzar la seguridad en su municipio. Incluso, el empresario Ricardo Salinas Pliego, portando un sombrero durante la ceremonia del 75 aniversario de la empresa Electra, ofreció un discurso en el que habló por la violencia que atraviesa el país y lamentó el asesinato del alcalde. Se convirtió en el 11º alcalde. Y uno más de las estadísticas de muerte que azotan a nuestro país. El asesinato de Carlos Manso desató reacciones de otros sectores. A través de distintos comunicados, las principales organizaciones empresariales demandaron que no haya impunidad. Por ejemplo, la Confederación de Cámaras Industriales pidió a las autoridades actuar con determinación y transparencia, y recordaron que este asesinato se suma a otros hechos de violencia registrados en las últimas semanas en Michoacán, donde también han sido atacados líderes sociales y productivos. La Confederación Patronal de la República Mexicana alertó que la violencia mantiene a la población en un estado de temor constante y pone en riesgo a quienes trabajan todos los días por el desarrollo de sus comunidades. Incluso recordó el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre. Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio llamó a reforzar las garantías de seguridad para los representantes populares y para todos los ciudadanos, así como a esclarecer los hechos con rapidez. En tanto, la Conferencia Nacional de Gobernadores, conformada por mandatarios en su mayoría morenista, pidió unidad y firmeza ante el crimen organizado. Pidieron a la ciudadanía mantenerse unidos sin distinciones políticas ni ideológicas frente a la violencia que atraviesa el país, y exigieron una investigación y castigo para los responsables del ataque. Sin embargo, de todas las posturas, hay una que preocupa más, la del alcalde de Chilpancingo, el panista Gustavo Alarcón Herrera. Quiero ser muy claro, quien toca a un presidente municipal, toca al pueblo entero, y cuando se pretende callar la voz con la violencia, lo que nace es una voz colectiva más fuerte, más firme y más decidida. Este mensaje fue emitido por el alcalde de Chilpancingo el pasado 6 de octubre en memoria del presidente municipal Alejandro Arcos, quien fue asesinado y cuyos restos fueron tirados en la vía pública. Bueno, tras el asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Chilpancingo emitió este comunicado en el que denunció que él también ha solicitado apoyo a la Federación para reforzar la seguridad en la capital de Guerrero. Sin embargo, asegura que tampoco ha recibido respuesta. En el mensaje afirma que desde hace meses ha pedido la intervención de las autoridades federales en Chilpancingo debido a que no puede seguir enfrentando solo una guerra que no provocó. Recordarás, el actual alcalde asumió el cargo en octubre del año pasado tras el asesinato de Alejandro Arcos. En aquella ocasión, Omar García Harfuch justificó que el edil no había pedido protección de la Guardia Nacional. Se habla también que no iba con seguridad de la Guardia Nacional, ¿esto es cierto? Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado. ¿El gobierno no se lo quiso proporcionar? No hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso, de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad. Este 3 de noviembre, el fiscal de Michoacán ofreció más detalles sobre el asesino del alcalde de Uruapan. Recordarás, el asesino fue abatido y hace unos minutos te compartía el retrato hablado y la sospecha de que se trata de un menor de edad, de entre 17 y 19 años, según los resultados de las pruebas periciales.
Bueno, el fiscal ha ofrecido más detalles del agresor y el modus operandi. Explicó que el cuerpo no ha sido reclamado y que solicitó al Instituto Nacional Electoral el cotejo de huellas dactilares para su posible identificación. De manera extraoficial, dijo que las autoridades recibieron información de que no hay registros en el padrón, lo que sugiere que el atacante podría ser menor de edad o bien no contar con credencial de elector. El fiscal mostró videos tomados por cámaras de videovigilancia que siguieron el rastro del presunto asesino. Ahí se observa el trayecto que siguió momentos antes del ataque y detalló todo lo que hizo antes de perpetrar la agresión contra Carlos Manzo. Ahí ustedes lo ven salir de ese portal que se ve en la parte de abajo del video, cómo camina, se mete a la plaza principal, al cuadro de la plaza principal, alrededor de las 20:10. Hay otro video. Se le da el seguimiento de cómo se va acercando hacia el lugar del altar de la Catrina, donde está el evento, donde está la inauguración de este Festival de las Velas. Ahí se aprecia en la parte superior del video. Hay otro video más. Es otro video más donde por la presencia de la gente no se podía acercar y posteriormente hace un recorrido como hacia el jardín de la parte superior donde no hay mucha gente y es donde logra acercarse al alcalde. Ahí había unas vallas en esa parte de ahí, no logra acercarse en ese momento, entonces el agresor se sube al jardín que está más arriba del video, que es donde logra avanzar rápidamente y se acerca a la víctima. Ahí sube al jardín y avanza más rápido, que es donde se acerca a su víctima. Por lo narrado anteriormente, las autoridades manejan la hipótesis de que el homicidio estuvo planeado por un grupo del crimen organizado cuya identidad no han querido revelar. Sin embargo, sobre quien no hay rastro es del autor intelectual. Así como no han querido revelar la identidad del grupo delictivo que realizó el ataque, tampoco han informado sobre la persona específica que la ordenó ni las motivaciones. Sin embargo, Carlos Manzo acusó a los cárteles asentados en Uruapan de operar en su contra, así como al exalcalde perredista Ignacio Campos y a su cuñado Jorge Tomás Ramírez de amenazarlo y de tener ligas con la delincuencia organizada. Al momento en que hago este video, ningún cártel se ha adjudicado el asesinato y no existen registros recientes sobre el exalcalde de Uruapan, con un par de excepciones. En junio del 2024 aceptó su derrota en las urnas ante Carlos Manzo, mientras que en noviembre del mismo año informó que lo demandó por daño moral debido a las acusaciones que hizo en su contra por presuntos malos manejos y corrupción. Las diferencias entre ambos políticos las tenían desde años atrás, cuando ambos eran morenistas. Carlos Manzo era diputado e Ignacio Campos era alcalde de Uruapan. Al momento en que hago este video, no existen investigaciones conocidas en su contra por los señalamientos hechos por quien lo sucedió en el cargo. Aquí no vas a venir a hacer tu chico. Quede claro, topen lo que topen. Y me los dejas ir a la gente. Si no tienen nada que esconder, ¿de qué tienen miedo que se manifieste el pueblo? Entonces déjalos ir inmediatamente. No, ¿cómo no? Representamos al pueblo y eres un tirano, un represor. Tú representas a los delincuentes. Al crimen organizado representas. Esto es lo que estás haciendo con el pueblo. Te comprometiste a arreglarle su socavón desde hace un año y no lo has hecho. Porque te robas el recurso, porque eres un doble cara, un hipócrita. Eres un hipócrita. ¿Y me los dejas ir? O en este momento vamos a tomar todas las salidas de Uruapan. Vamos a llamar al pueblo para que se manifieste pacíficamente. Y así le vamos a dar la bienvenida al gobernador de manera pacífica, denunciando lo que eres un